Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo de leerlo, pero sí de escucharlo. Todos los derechos son del autor. El Sol del Arcángel, de Nalini Singh, del Gremio de los Cazadores, capítulo 22. Estoy bien, Titus, pero gracias, hermano pequeño, por ofrecerte decapitar a Egaón por mí. No le daría a ese gusano la satisfacción de hacer papilla a mi hermano. Eres un ángel fuerte, pero él es un anciano y un arcángel. No, Egaón, no merece el dolor de alguien de tu valía. Charo, hija del primer general Avelina a Titus, hijo del primer general Avelina. Capítulo 23. Titus sabía que debía mantenerse a distancia de Shireen mientras volaban después de que el fuego se apagara. Claramente estaba de humor, pero estaba tan fascinado por las contracciones de ella y tan consciente del regalo que le había dado para salvaguardar que se mantuvo a una distancia cómoda. No es que se pareciera en nada al mítico colibrí, parecía el ángel confiado y franco que había construido una hoja en un ojo de renacido. En su mayoría, sus pantalones habían escapado de ser salpicados de sangre, pero no estaban pristinos de ninguna manera. Pero los pantalones estaban lo suficientemente lejos de la nariz como para ignorar el hedor. Sus botas se las había arreglado para limpiar usando la hierba. Él había hecho lo mismo. Se negó a concentrarse en su camiseta blanca ajustada a su forma, aunque había visto a muchas de sus guerreras pelear con mucho menos. No tantos siglos antes, la gran mayoría de ellas había luchado con nada más que pintura en el pecho y furia en el corazón. No era la falta de cobertura lo que le molestaba, sino la falta de cobertura sobre Shireen. La gran artista que había sido enviada a Titus por la cátedra no estaba destinada a ser una mujer de carne y hueso que tuviera una excelente puntería con una cuchilla. Se jactara de que los pechos se hincharan ligeramente sobre el escote circular de su blusa y la piel brillara de sudor. Tampoco se suponía que ella tuviera una cintura curva y caderas que se ensancharan lo suficiente como para tener a un hombre, considerando cómo encajarían en sus palmas. Y no era solo su cuerpo lo que le estaba dando problemas. Se había recogido el pelo en una coleta que captaba la luz con cada movimiento del viento, cada inclinación de sus alas. El negro sedoso, con puntas de oro natural, un oro que brillaba aquí y allá en otras partes de las hebras. Era asombrosamente hermoso, tan hermosa como sus alas. Nadie en el mundo se parecía a Shireen, pero tampoco era una cuestión de belleza. Muchos ángeles eran sorprendentemente hermosos, al igual que un número igual de vampiros. Un montón de mujeres en su corte podrían estar al lado de Shireen y no ser consideradas menos bellas. Sin embargo, Shireen brillaba independientemente. Tenía en ella una luz radiante que atraía a otros. La misma luz rara existía en sus ojos. Y Titus tenía debilidad por el joven Ilium. El joven era poco imprudente a veces, pero Titus no lo había sido menos en su juventud. Lo más importante era que como Titus había sido leal a Alexander, Ilium era leal a Rafael. También era un guerrero que luchaba con una inteligencia feroz, razón por la cual era comandante de ese escuadrón, y donde quiera que fuera, el arcángel de alas azules atraía a otros. La llama dentro de él era una cosa brillante y hermosa. Esa llama había venido de su madre. Ciertamente no procedía de Egaón.
Gruñó profundamente en su pecho, con ganas de romper esa parte trasera de un culo en pasta, pero tristemente sus manos estaban atadas en esta partitura. En primer lugar, Charo nunca lo perdonaría por mencionar el dolor del bebé que había perdido tras el despiadado rechazo de Agaón. Y en segundo lugar, el mundo necesitaba todos los arcángeles que pudiera conseguir. Fue este último pensamiento el que le recordó una pregunta que tenía la intención de hacer, o tal vez solo quería una excusa para hablar con Shireen. ¿Ha tenido alguna noticia de la corte de Sujin, más allá de los informes que ella misma ha hecho a la cátedra? El arcángel más nuevo del mundo había sido escrupulosa al hacer ese informe, consciente de que todos los demás necesitaban saber cómo estaba lidiando con la devastación de su territorio. Todos habían sido honestos en este sentido, y cuando era posible, se ayudaban entre sí. Titus, por ejemplo, había usado su habilidad nacida en la cascada para crear un profundo despilfarro entre su territorio y el de Alexander, para que nadie pudiera cruzar a pie. Si bien Alexander era conocido como el Arcángel de Persia, su territorio en realidad comenzaba al otro lado del istmo que había conectado África con Asia, hasta que Titus rompió el vínculo usando su poder. La falta de un puente terrestre significaba que los dos no tenían que preocuparse por la incursión del otro lado y podía preocuparse por los peligros ya presentes en su territorio. Con el tiempo, sus dos pueblos encontrarían una manera de atravesar la división, pero por ahora, la única forma de llegar de un lado al otro era volar o ir por el mar. Nada que los renacidos podían hacer. Afortunadamente, el horror de los guerreros angelicales muertos y de ojos negros de Li Yuan habían terminado con ella. Su energía era lo único que lo había mantenido funcionando en un simulacro de pesadilla de la vida. La infección renacida no pudo arraigarse en la sangre angelical. Rayas de verde negruzco sobre la piedra, en forma de alas arrastradas. Con el estómago helado a recordar lo que había visto en la fortaleza de Charisnon, Titus esperaba que se hubiera equivocado, que el patrón hubiera sido otro, tal vez dos vampíricos renacidos, arrastrándose juntos. Porque si el cielo también se convertía en un lugar de guerra contra los voraces hijos de Li Yuan, asumo que estás preguntando por Sujin debido a Odan. Es el gran amigo de tu hijo. El guerrero artista también estaba actualmente adscrito a Sujin. También es leal al arcángel al que ha sido secundado. Fue la respuesta sofocante. Aunque es solo un puesto temporal, lo trata con todo honor. No esperaría menos de uno de los 7 de Rafael. El cachorro que una vez había sido un joven en el ejército de Titus, como Titus había sido en el de Alexander, había hecho bien en rodearse de tal lealtad, y eso se extendía a su consorte. Una punzada en su corazón, poderosa y profunda. De vez en cuando, Titus miraba a Helena y Rafael, así como a Elijah y Hannah, y se preguntaba cómo sería tener una consorte que caminara con él a través de las edades de la inmortalidad. Sin embargo, nunca se había acercado a forjar un vínculo tan profundo con ninguna mujer. Algunos podrían decir que era un verdadero hijo de la sangre de su madre, que nunca se conformaría y que tal vez así fuera, pero Feni también era de la sangre de Avelina y había estado con su amante durante 2 milenios y contando. Incluso Charo, tímida, después de Agaón,
Se había adaptado a una cálida vida doméstica, no con uno, sino con 3 hombres. La primera general estaría inmensamente orgullosa de su hija menor. El tono rico de Shireen irrumpió en sus pensamientos pensativos e inquietantes. Pero, dijo, Aodan me ha hablado de sus propios sentimientos abrumado. Todo lo demás está en una sensación de pena. Li Yuan ha roto el corazón de una civilización antigua. Tantos de los tesoros de China se han ido, destruidos durante el horror de la niebla negra asesina. Pero el mayor tesoro perdido de la población, todas esas mentes y corazones y sus dones y habilidades borrados de la existencia. Titus tragó de imaginarlo, pero falló. Incluso después de la destrucción de Beijing, una destrucción causada a raíz del esfuerzo de la cátedra por controlar el anciana de poder de Li Yuan. Estoy acostumbrado a pensar en China como un lugar de profunda historia y cultura, como una población próspera. La última vez que hablamos, dijo Shireen, Aodan habló de lo inquietante que es sobrevolar ciudades que deberían estar llenas de iniciativa y esperanza, y sin embargo se siente en silencio, esperando que su gente regrese a casa, personas que han muerto hace mucho tiempo. Una vez más, Li Yuan fue otro ángel, un ángel con el que nunca había tenido amistad, pero un ángel al que había respetado. Hace 1000 años no podía imaginar haciendo lo que hizo. ¿Está bien el joven Aodan? Él dice que sí, pero el niño siente profundamente. Sé que para él es difícil ver tantas pruebas de muerte una y otra vez. Un tono de voz que había escuchado en la de su madre más de una vez, y, sin embargo, al borde maternal no hacía nada para diluir su respuesta hacia ella. Shireen nunca le habló con ese tono de voz. No lo veía como un niño, y él le habría desafiado a intentarlo si le hubiera dado esa indicación. Titus no era hijo de nadie, excepto el primer general. Aodan también está lejos de su propia gente, dijo Titus, habiendo escuchado lo suficiente del ángel para saber que no era un hombre que confiara en muchos. ¿Hay alguien cerca con quien pueda bajar la guardia? Sería imposible con su yin en este momento. Necesitaba demasiado a Aodan para que él fuera vulnerable de alguna manera con ella. Todo guerrero debe dejar su espada a veces, agregó Titus. Ni siquiera un arcángel puede continuar día tras día tras día sin respiro. Era una lección que había aprendido en las rodillas de su madre. El valor de los buenos camaradas, amigos y familiares. Sus hermanas le llevaban a la locura, pero Titus iba a ellas durante 1 o 2 horas cada cuando solo deseaba ser mimado, acosado y amado. Le he dicho que debo volar hasta el territorio de Kalyani para tomar un descanso, respondió Shireen. Incluso si no estará con amigos cercanos, estará con guerreros que conoce de su vida ordinaria y será, como dices, un respiro del pesado deber que recae sobre sus hombros. Creo que su yin siente el mismo peso. Su rostro había estado delgado y demacrado durante la última reunión de la cátedra. Pero no puedo salir de su territorio, ni siquiera para respirar. Espero que esté construyendo una estructura de apoyo a su alrededor. La voz de Shireen seguía siendo veloz y maternal. Aodan es demasiado leal para seguir mi consejo e ir a las tierras de Kalyani para tomar un respiro, pero no puede quedarse para siempre. Es
fundamental para la propia torre de Rafael. ¿Alguien le ha preguntado si estaría dispuesto a un traslado permanente? Ser el segundo de un arcángel es una posición que muchos codician. Una pausa antes de que Shireen dijera: debes entender, para Audán, los 7 y Rafael son familia. Los lazos entre ellos, más allá de la carne, los huesos y la sangre, es una cosa elemental. Aunque servirá al arcángel Sujin con todo su corazón, al final siempre volverá a casa. Shireen suspiró. Sujin, esa pobre niña, debe ser difícil para ella saber en quién confiar, especialmente después de haber sido mantenida cautiva por Li Yuan durante tanto tiempo. No puede confiar en nadie de la antigua corte porque no tiene forma de saber si las personas con las que habla estuvieron involucradas en su cautiverio. Sujin no es una niña. Ella era mayor que Titus. Risa que caía como una lluvia chispeante contra sus sentidos. Todos ustedes son niños para mí. Juró que vi un destello en sus ojos. Estaba casi seguro de que ella lo estaba provocando. Increíble, del colibrí, pero no de Shireen. Decidiendo ser la parte madura de esta conversación, respondió a su comentario anterior. Por lo que la cátedra ha podido confirmar, todos los leales a Li Yuan murieron con ella. Sujin no tiene por qué temer el sabotaje interno. Frunció el labio. Realmente no puedo ver a Li Yuan dejando atrás a nadie, no cuando deseaba acumular una fuerza del tamaño de una pequeña nación. Shireen montó un termal durante un tiempo. Sus alas comenzaron a hundirse contra los ojos rojos y naranjas profundos del cielo del atardecer, pero aún no hasta el punto en que era peligroso. Titus simplemente la miró. Era hermosa en vuelo, una criatura graciosa y enjollada similar al pájaro cuyo nombre llevaba. El fuego se encendió en el oro de su cabello. Frunció el ceño ante el oportuno recordatorio de que este mismo ángel podía quitarle la piel de los huesos solo con la lengua, pero el recordatorio no hizo nada para suavizar la tensión en su cuerpo, el calor en su sangre. Me gustaría creer lo mismo, dijo al regresar con él. ¿Pero no crees que Li Yuan podría haber dejado atrás un pequeño grupo? ¿Un encargo de recuperar sus restos en caso de que cayera? Les habría dicho que la pusieran en un lugar seguro donde pudiera regenerarse. Si lo hizo, fue una esperanza tonta. Titus no hizo ningún esfuerzo por ocultar su disgusto. Había perdido todo respeto por Li Yuan cuando ella comenzó a tratar a su gente como prescindible. Está muerta, de una manera que significa que nunca más se levantará. Pero no temas. Yo me mantengo alerta al igual que a Rafael. Pensó que Nea también estaba presente, cuanto mucha atención ahora que se había levantado de Lanshara, y Kaleani, sin duda, haría lo mismo. Titus extrañaba el sabio consejo y la aguda percepción de Elijah, pero el arcángel de América del Sur aún se estaba curando, su consorte a su lado. En cuanto a Alexander, estaba físicamente bien, pero Titus conocía demasiado bien al anciano como para no entender que estaba herido por dentro. Tenía que ver con Sanaya, otro arcángel que tal vez nunca más se levantara. Sus heridas habían sido tan graves. No es que Alexander hablara sobre el tema. Titus había tratado de sacarlo a colación y fue rechazado firmemente. Cuando se trataba de Li Yuan, Alexander había llegado demasiado tarde a la antigua cátedra
para tener el conocimiento necesario de la corte de ella, pero Titus sabía que Alexander lo respaldaría. Si Titus hacía una llamada al respecto, los dos podían ser amigos, pero no siempre estaban de la misma página cuando se trataba de los asuntos de la cátedra. Pero en este tema estaban totalmente de acuerdo. No permitiremos que una víbora se infiltre en la corte de Sujin. Eres protector con ella. Has ascendido en un momento terrible. A diferencia del resto de nosotros, ella no tiene un momento de relativa paz al crecer en su fuerza. Titus había tenido unos buenos 4 siglos antes de que Shari's Non comenzara a mostrar su trasero por la frontera. La única piedad de todo esto es que, el mundo entero sumido en el caos, ella no tiene que preocuparse por los desafíos territoriales. La oscuridad había comenzado a tocar el horizonte de la distancia y ahora se extendía sobre ellos, ala a ala, respiración a respiración, hasta que por fin Shireen dijo: «No puedo seguir sin descansar». Titus estaba contento de las habilidades de supervivencia que había adquirido al tener 4 hermanas. Otro hombre podría no haberse mordido la lengua cuando notó por primera vez el hundimiento de sus alas. «Yo te llevaré». Manteniendo escrupulosamente sus ojos fuera de su pecho, extendió los brazos. Casi esperaba una discusión, pero ella voló para flotar justo encima de él. «Si me dejas caer», murmuró, «fermentaré sangre renacida y luego verteré la mezcla repugnante resultante sobre cada centímetro de tu habitación. Entonces dormiré afuera», espetó, indignado por su falta de confianza. «Soy un arcángel, Shireen. No dejo caer las cosas». «¿Qué se siente ser tan arrogante?», preguntó ella pensativamente. «¿Pasas al menos 1 hora al día imaginando todas las formas en las que eres maravilloso? ¿Quieres venir o no? O puedes aterrizar y te recogeré en el camino de regreso». Ambos sabían que él no iba a cumplir con su amenaza. No estaba dispuesto a dejarla a merced de los renacidos que se arrastraban por el paisaje, pero un hombre tenía un límite. Doblando las alas hacia atrás, se dejó caer directamente en sus brazos. Solo una vez, ella le rodeó el cuello con un brazo y apretó las alas con fuerza contra su cuerpo para reducir la resistencia. Se dio cuenta de que esto haría las cosas extremadamente difíciles, porque ahora no solo tenía la suave calidez de ella presionada contra él, también podía ver su escote hasta los redondeados montículos de sus pechos. Si eso no fuera suficiente, cada parte de ella que estaba desnuda se frotó contra su propia piel, desnuda. «El colibrí, el colibrí, el colibrí», cantó en silencio. «Esta no es una mujer, esta es el colibrí, una gran artista, un tesoro de los ángeles». «¿Qué piensan tus innumerables amantes de ser comodidades fugaces?», preguntó. Hasta aquí los capítulos 22 y 23 de El Sol del Arcángel. Si este capítulo te gustó y todas mis narraciones, te invito a suscribirte a mi canal y por favor comparte. Gracias por escucharme.